Hola a todos, de nuevo los saluda Ricardo, espero se encuentren muy bien. Este video es un poco particular, es diferente a lo que estamos acostumbrados y es que la idea aquí no es tener como tal una lectura de estos fragmentos de la ciencia y la duda, sino más bien ampliar un poco la intuición o estas nociones que ya Pollux trataba de compartirnos en el anterior capítulo, pero también tener un acercamiento especulativo que navegue entre lo matemático, lo filosófico y quizá en algunos momentos también en lo artístico. Pero todo nace de hecho por allá desde el capítulo 6 de una pregunta que yo le hago a Pollux, y es que mi intención era entender cómo funciona la gravedad. Sin embargo, lo primero que Pollux hace antes de contestarme esta pregunta es redefinirla. Su intención es que reinterpretemos este concepto que tenemos de gravedad. Lo primero que nos dice es que la gravedad no es una fuerza, sino que más bien es una especie de deformación del tejido del espacio y del tiempo, este tejido que compone al universo, una especie de rejilla tridimensional en la que todo se sostiene, de tal manera que lo que él nos define es que la gravedad es una inflexión de este tejido, es casi que una deformación cóncava desde el punto de vista geométrico de toda esta rejilla universal. Entonces, antes de continuar, lo que sí me gustaría un poco es recapitular los videos anteriores. Y es que la idea de Pollux es invitarnos, provocarnos a imaginar el objeto tridimensional más cóncavo posible. Un objeto cuya curvatura sea negativa en todos y cada uno de los puntos que la conforman, y al final concluye diciendo o nombrando este objeto como esfera, siendo definida la esfera como el opuesto perfecto de una esfera. Y de aquí lo que hace es conectarlo con esta idea que nos planteaba anteriormente de la deformación del tejido universal, y es que es una deformación cóncava. Entonces él lo que hace es un puente básicamente conceptual entre estos dos conceptos, de tal manera que lo que hace es redefinir a la gravedad como especividad. Noten que la intención de Pollux es renombrar este fenómeno, redefinirlo, porque como siempre lo dice, los lenguajes tienen límites, y estos límites básicamente siempre nos llevan a que tengamos cohibiciones a la hora de poder imaginar algo. Por lo tanto, hay que renombrarlo. Es casi que una suerte de alusión a esta teoría de Vygotsky que se llamaba o se denomina interaccionismo social, que más o menos lo que nos plantea es que el pensamiento genera el lenguaje, y a su vez el lenguaje lo que hace es potencializar al pensamiento también. Algo así como que para yo poder contemplar o pensar en algo, primero debo nombrarlo, pero una vez lo haya nombrado, ese mismo lenguaje me lleva a poder imaginarlo, pensarlo, definirlo. Y es que recuerdo perfectamente bien este momento de la conversación, porque Pollux me estaba diciendo que la física moderna no es capaz de predecir, definir, ni siquiera explicar la gravedad en entornos o en fenómenos tan opuestos como lo podría ser o la escala cosmológica o la más grande, o la escala más ínfima o pequeña como lo podría ser el mundo cuántico. Pero antes de explicarme sus razones, me dice que su idea o su intención no es transmitirme una ecuación o una fórmula, sino más bien su perspectiva, la manera en que entiende el universo, la forma en cómo lo ve, lo que constantemente denomina o llama intuición. Comienza explicándonos que la deformación de este tejido universal, esta inflexión casi cóncava del espacio como tal que nos rodea, no depende solo de la masa, sino que también depende de la densidad. Y la densidad podría ser definida o entendida como el nivel de compacidad de esa masa. Es como si lo pudiéramos pensar, qué tan concentrada está esa masa en el espacio. Y lo hace a través de un ejemplo. Nos invita a imaginar una estrella de neutrones y al Sol. ¿Por qué? Porque resulta que ambos cuerpos celestes tienden a tener de manera genérica la misma masa, o al menos una masa muy similar. Sin embargo, la estrella de neutrones tiene una gravedad en su superficie muy superior a la del Sol, y esto se debe principalmente, concluye Pollux, al nivel de concentración de la masa de una estrella de neutrones. Él más o menos nos dice que son casi 300.000 tierras o 320.000 tierras compactadas en el tamaño de una ciudad. Y entonces agrega una segunda variable,
y nos dice que la especificidad también depende de la escala. Y si yo pudiera definir la escala de alguna forma, sería como la localidad, algo así como el escenario en el que sucede este fenómeno. Lo que Pollux afirma es que la densidad puede afectar a esta deformación del tejido universal dependiendo del escenario en donde ocurra, dependiendo de la escala. Entonces hasta aquí tenemos básicamente dos claves. La primera es que esta deformación o esta inflexión de la curvatura del universo depende en primera instancia de la densidad, pero también depende de la escala. Un ejemplo claro podría ser el siguiente, vamos a ver qué les parece. Imaginemos la densidad de la Tierra, esa precisa cantidad de masa y de volumen que compone a la Tierra y que, por ejemplo, genera efectos gravitatorios tales que la Luna orbita alrededor de nosotros. O también lo experimentamos cuando constantemente estamos casi que anclados o pegados a su superficie. Pero esa misma densidad no es suficiente para generar un efecto gravitatorio en la escala cuántica, en la menor escala de todas, en la más ínfima de todas. Y es que lo que Pollux afirma es que la masa estaría demasiado dispersa como para poder generar esa inflexión en esta escala tan diminuta. Y de hecho es por esta razón, según lo que Pollux nos afirma, por la que no hemos podido identificar o ser testigos de la gravedad en estos niveles. Se requiere de una densidad casi que infinita para poder manifestar deformaciones en el tejido del espacio y tiempo a estas escalas tan diminutas. Son las aproximaciones solamente en las cercanías de un agujero negro, en esa singularidad del espacio y tiempo donde toda la masa posible se ha compactado en el punto más infinitamente pequeño e incluso un instante más allá. Y por el contrario afirmaba que ante escalas tan maravillosas y vastamente grandes como las cosmológicas o las universales, la densidad requerida para poder manifestar una inflexión o una deformación del tejido del espacio-tiempo podía tender a ser baja. Y me hacía un paréntesis en el que me decía que no confundiera una baja densidad con inexistencia de masa. De hecho, lo que me decía es que una baja densidad podría existir en la medida en la que hubiera masa enorme, pero que el espacio en el que está distribuida fuera inclusive mucho más grande. Y para aquellos que sean un poco más curiosos, quisiera decirles que en la descripción de este video voy a estar dejando el enlace para un documento puramente especulativo, muy similar al que ya había hecho y formulado en el 3.1, en el que la idea es plasmar a través de una aproximación filosófica, pero también matemática, a todas estas nociones e intuiciones que Pollux nos comparte en los últimos capítulos. Y reitero nuevamente, este documento de verdad carece de todo el rigor científico. Es más bien un texto que nos invita a pensar y a plantear un universo en la forma en la que Pollux nos lo ha ido narrando. Muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del capítulo. Como siempre te digo, espero que haya sido de tu agrado, que lo hayas disfrutado. Cualquier duda o inquietud que tengas puedes dejarlo en la caja de comentarios que yo voy a estar contestándola. Sin embargo, también te invito a visitar los anteriores videos, pues en cada uno de ellos encontrarás no solamente respuestas a estas dudas, sino muchísimos conceptos nuevos.